estamos en el barrio de Zabala. Esta zona concretamente es la zona de los ferroviarios. Estáis en el actual número 26, que era la letra A, que era el primer portal de todos los bloques de ferroviarios que se han hecho aquí en Zabala. Se hicieron hace 100 años casi, creo. Estos pisos se hicieron para la gente de los ferrocarriles que trabajaba y los pisos se hicieron para ellos. El barrio se configuró a lo largo de la calle Braunicio Zabala y fue de los primeros grandes núcleos de viviendas que hubo aquí. De hecho, yo creo que somos el corazón del barrio de Zabala, pero bueno, es mucho decir. Está eso del ayuntamiento ahora, allí vamos todos los meses a pagar una renta a la asociación de ferroviarios. Estábamos a renta hasta casi finales del siglo pasado. Finalmente se disolvió la asociación y nos vendieron los pisos a los actuales propietarios. A ver quién vive más en el centro de Bilbao que yo, más barato. Tú pregunta por ahí. Una singularidad del barrio, como una señal de identidad característica, las placas de azulejo que numeran los diferentes bloques de la barriada de los ferroviarios. A lo largo de las diferentes generaciones, eso ha sido una forma bastante representativa de relacionarse entre ellos, de asociarse a los diferentes bloques por la letra en la que vivían, ¿no?